Bueno, queridos conspiradores, ¿qué les parece que abordemos en esta conspiración del día de hoy la historia de la ciudad de los palacios que ha sido sacudida históricamente por terremotos, ¿no? A mí me gustaría arrancar un poco. Inundaciones. Inundaciones. Y epidemias. Sí. Priismo. Malos gobiernos. Sí, bueno. Invasiones. Perredistas, morenistas, una buena vez, ya, todos, ¿no? Pero no, es que si nos vamos al origen, por ejemplo, haber fundado lo que después se llamó la ciudad de los palacios, Tenochtitlan, encima de un lago, y que además el lago estaba inmerso en un área sísmica, son dos problemas muy serios, ¿no? O sea, no basta con que construyas una ciudad encima de un lago, sino todavía una zona sísmica. Entonces yo creo que por ahí podríamos comenzar esta conspiración. Y es una ciudad de México no nada más emblemática, sino me parece muy valiente desde el inicio, desde la forma de desafiar, que no es la única. Perdón que se lo quite tan así. En el mundo hay muchos ejemplos de ciudades en el agua. Lo que sí es maravilloso es ver cómo se tardó siglos en ir amalgamándose y en ir uniéndose puntitos por puntitos a lo que es hoy. Una ciudad vibrante, una ciudad la más grande del mundo y con unas problemáticas y unas cosas maravillosas que además nos tiene a tanta gente aquí y no nos vamos. No nos vamos. Nos vamos. Es una ciudad escalofriante, desde luego. Y maravillosa. Y maravillosa. Pero yo creo que además somos el perfecto ejemplo de cuando quieres hacer una ciudad junto a lagos y ríos, ¿qué es lo que no debes de hacer? Porque hicimos todo, exactamente todo lo que el manual de ciudades con lagos y ríos decía que no hiciéramos. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Exacto. Yo me quedé pensando en Efraín Huerta, el gran cocodrilo, el maravilloso poeta de la Ciudad de México, que en su declaración de odio a la ciudad, que es una declaración de amor maravillosa, hay un párrafo que dice: te odio, magnífica ciudad. Y yo creo que es esta sensación ambivalente que tenemos todos los habitantes de la ciudad. Te amo y te odio simultáneamente. Pues sí, y más en la ciudad actual que está en la inmovilidad total, ¿no? O sea, pero bueno, esos son los temas que tenemos que abordar de la ciudad de los palacios, que por cierto, el autor de la expresión no es Alejandro von Humboldt. Ahora lo veremos. Salud. Salud, salud. Conspiradores en casa. Cuando Hernán Cortés, desde el paso de Cortés, lo cuenta en sus cartas de relación, ¿no? Cuenta que desde allá arriba veía 3 gigantescos espejos de agua. El lago de Chalco, el lago de Texcoco y el lago de Xochimilco. Y cuando llega precisamente ya a Tenochtitlan, ve que había 38 ríos navegables. 38. ¿Qué hicimos los mexicanos a lo largo de la historia? Bueno, acabamos con... ¿Qué queda con el lago de Chalco? ¿Qué queda del lago de Texcoco? El polvo. El polvo. ¿Y qué queda? Pues sí, de Xochimilco queda todavía algo. ¿Sabes qué? Yo, que generalmente no le achaco nuestras culpas a la conquista ni nada, yo creo que sí hay una responsabilidad muy grave de los españoles al fundar México. Que para ellos el agua no era importante, sino lo que significaba la tierra en estatus. Y de ahí que una vez que se consume la conquista, van a hacer todo lo posible para desecar. ¿Por qué? Porque al final la tierra era lo que les importaba. Sí, claro. Y en cambio los aztecas eran un pueblo, nautas, eran nautas. Sí, claro. Totalmente. Venían, supuestamente, si concedemos que además la regaron los aztecas, fíjate, concediendo que los investigadores ubican Aztlán en Nayarit, entonces hicieron la peregrinación de Nayarit, en el 1116 salen de ahí y llegan a la Ciudad de México, 200 años después. Si tú hoy pones Google Maps, son 7 días, 8 horas. Que no se hallaba. ¿Qué pasó en esos 200 años en que perdieron la brújula? Ahí está la explicación de por qué estamos perdidos. Ahora, esta ciudad, cuando llegan los españoles, las crónicas de verdad te dejan sin aliento. Lo que vieron los ojos, muchos decían no podía haberlo imaginado jamás. No sé si esto era, si así fue Babilonia, si no era así. Es impresionante. A mí, de los momentos, si me preguntan qué te gustaría estar en la historia, ¿en qué momento? Justo cuando entras a ver México. Por la calzada México-Tacuba entrar. Claro, ahora, eso de haber fundado aquí, yo creo que Hernán Cortés dudó mucho y ha de haber sido una decisión bastante dura de tomar. En los vestigios prehispánicos se tarda 2 años en estar lista. Aquí fue una de las principales escenas, fue la viruela, el sitio. Este lugar estaba completamente apestado.
Y sin embargo, decide hacerlo aquí y empieza una situación complicadísima. Yo creo que nunca dudó Cortés, ¿eh? Al ¿Crees contrario. que no? Que estando en Coyoacán, hermoso, Cuernavaca, ¿no? Sí, pero siendo tan político él, dijo, si yo fundo en cualquier otro lugar que no sea en donde estaba el ombligo del mundo, el centro del universo, la idea de la cosmovisión azteca, No se da la conquista. no, evidentemente era como dejar el bastión libre Para la rebelión. para una rebelión, Sí, claro. para el símbolo de vamos a Claro. recuperarla. Entonces, ¿qué haces? Les pones con las propias piedras de los templos, sí, les pones una ciudad que no tenía nada que ver con la prehispánica. O sea, es un tono, yo creo que fue un asunto político ahí que dijo, a mí mis timbres, aquí hacemos la ciudad, les guste o no les guste. Y es un nacimiento y es un parto, olvídate de cualquier cesárea. Qué forma de nacer de la ciudad, de los cimientos terribles, destruidos, hacer otra cosa nueva. Pero hay que imaginar, por ejemplo, cuando se construye la Torre de la Giralda en Sevilla, bueno, que es católica, ¿no? Los árabes que habían invadido España no tienen ningún inconveniente en decirles vamos adelante, ¿no? Podían haberlo impedido. Sin embargo, los españoles cuando llegan a México destruyen Tenochtitlan. Bueno, por supuesto. Lo destruyen, lo hacen pedazos. Fuga, hierro y fuego. Pero O sea, lo podían haber fundado, bueno, no en Tenochtitlan, sino pues fuera del lago, por ejemplo, como en Coyoacán, ¿no? Que estaba, digamos, en las márgenes del lago. El lago de Texcoco llegaba, bueno, hasta donde está Texcoco el día de hoy, y a donde está la caseta, más allá de la caseta de Querétaro. O sea, hay que ver las dimensiones del lago de Texcoco. Era gigantesco el lago de Texcoco. Gigantesco. Y no queda nada del lago de es que Texcoco. es una decisión política y no arquitectónica. No, Sin duda, urbanística. Déjame No, el urbanística. templo del sol, porque ahí va a ser. No, además, estéticamente y arquitectónicamente no tenía nada que ver la planeación urbanística de Tenochtitlan con una planeación urbanística de Europa saliendo del medievo. Por supuesto. No, por supuesto que no. Además, venían de un mundo gris, venían de un mundo gótico, ¿no? Medieval. Y de repente aparece esta joya, esta locura llena de colores. Los arqueólogos han descubierto que la mayor parte de las basamentos, porque no son pirámides, son basamentos, estaban pintados de colores vivos. Entonces tú imagínate entrar y ver amarillos, rojos. O sea, era un mundo Pero eso lo cuenta completamente Bernal Díaz. alucinante, Bernal Díaz ¿no? es el primero que se queda sorprendido en su historia verdadera de la conquista de Nueva España, que ni es verdadera porque muchas partes no la vivió, pero bueno, sí estuvo en la... se la contaron, pues. Se la contaron y se la contaron 40 años después. O sea, está todo tergiversado. Bueno, Bueno, él sí entra a Tenochtitlan. Él sí entra, Ah, sí, él por sí entra. supuesto. Claro que Y sí ve lo que dice Benito, o sea, Sin eso duda, también hay que eso sin reconocerlo, ¿no? Pero hay que ver de los 38 ríos navegables, el río de los Remedios, el río de la Piedad, el río Churubusco. Entonces, ¿qué pasa? Río San Joaquín. Todos, ¿qué hicimos con los ríos? Entubarlos, Los taparlos. entubamos, los convertimos en caños. O sea, hay que pensar que el río Sena o el Rin o estos grandes ríos europeos los hubieran convertido en caños. Nosotros tendríamos, era una ciudad maravillosa, ¿no? Ese es el punto. O sea, yo creo que los españoles traían una visión totalmente distinta que sus congéneres europeos. Porque ve, ahí está el Támesis en Inglaterra, Sí. el Sena en Francia. Sí. Ahí está Venecia. Venecia, que era también mucho más antigua, no era una ciudad que se funda en el 1500. O sea, ya sabían qué se hacía con los canales, ya sabían cuándo subían. Incluso los aztecas eran mucho mejor planeadores de una ciudad que tenía calles de tierra y calles de agua. Habían hecho los diques suficientes para evitar, nunca se inundó Tenochtitlan Exacto, tenía por cuestiones el desagüe. naturales. Las veces que se inundó fue por decisiones estúpidas de alguno de los tlatoanis. Cerrar uno de los Cerrar canales. o pedir más agua de un lugar donde le dijera, Coyoacán, creo que Aguizotl dice, oiga, le dicen al señor de Coyoacán, mándeme más agua porque la quiero para mis jardines, creo que es Aguizotl. El señor de Coyoacán le dice, oiga, mi Tlatoani, o don Tlatoani, no sé cómo les decía, fíjese que no, porque se le va a inundar, y luego, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, bueno, lo ejecuta. Y entonces Y pide abren. que le abren, se Y inunda se inunda. Tenochtitlan. Entonces se supone que Aguizotl, ya con la inundación encima, trata de salir corriendo de su palacio y se pega en la cabeza y se muere. En el pecado lleva la penitencia. Ya, pero ahora, esta ciudad con agua y esta ciudad con muchos ríos sí llega al siglo XX. Tampoco podemos dejar de lado y decir que fue la mala planeación española.
Es una ciudad que la retícula prehispánica se pone, digamos, se puede adaptar a la retícula española. Hacen las famosas atarazanas, que es una especie de dique de fortaleza, y lo que sí no fue muy bello fue la arquitectura temprana, porque se tenía esta idea de defensa, son inmuebles que son fuertes, Sí, claro. con almenas, con puestos de vigilancia, digamos, no tenía esa belleza que fue adquiriendo con los siglos, que eso es interesantísimo, ver cómo, y bueno, elementos del barroco y el ultra barroco mexicano en la Ciudad de México son un tesoro. Pero ve, por ejemplo, ahorita que dices de las atarazanas, la Candelaria de los Patos, pues era de los patos, pues ¿por qué sería, verdad? Porque ahí estaban los patos en el lago. Hay que ver, por ejemplo, todavía en 1905 se podía ir en un vapor de la calle de lo que es Corregidora y Palacio Nacional a Texcoco, navegando. Pues no es Hace 100 años. ¿No es donde naufraga Juárez? Sí, un poquito. En 1869, él inaugura una de las líneas de vapor y revienta una de las calderas. Eso es. En el barco Cuauhtémoc, ¿no? Creo que se Exactamente, llamaba. Guatímoc. Cuauhtémoc. Pero hay que pensar lo que era que te pudieras ir del Zócalo de la Ciudad de México en vapor a Claro. Texcoco. Y el santuario Hace de 100 los años. remedios, en 1930, en los 30, el santuario de los remedios era con agua y era un lugar para acampar y, o sea, estamos hablando de hace 80 y tantos años, tampoco es que sea tanto. Claro, pero ¿Por qué fue? al final yo creo que los españoles le declararon la guerra al lago, porque el gran desagüe del Valle de México empieza a finales del 16 y luego ya la gran noticia es cuando entra Enrico Martín a hacer el lago y luego ya al final fracasa él y hacen el atajo abierto. Es decir, haces como un mini cañón del Colorado para que por ahí se salga el agua. Obviamente no lo iban a lograr en un año, se tardó 3 siglos el desagüe a poder sacar el agua totalmente. Por eso todavía vemos en el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, este tipo de navegaciones de vapor. Pero los españoles decidieron hacerle la guerra a los lagos, al lago, y luego el México independiente decidió que era buena idea seguir haciéndole la guerra. Quien termina la gran obra pública es Pearson, el gran contratista del Porfiriato hacia 1902. Pero espera, después de eso le siguen haciendo la guerra. Miguel Alemán le hace la guerra y entuba los Al río ríos. La Piedad, Sí, claro. claro. Por supuesto. Y entuba los ríos y hace el viaducto. O sea, nuestra vocación lacustre está permanentemente ahí. Y estamos en una ciudad que llueve 5 meses al año, por lo menos. Pero fíjate que ahí hay un problema también, porque eso impide que se recarguen los mantos freáticos, claro. Y el acuífero. Pegan Entonces, contra- ¿qué es lo que está pasando ahora por los terremotos en la Ciudad de México? Que las bases de sustentación, que era el agua, le quitas el agua, bueno, pues evidentemente queda Sí, como un es mero lodo, cascarón, un cascarón, y por eso la debacle, porque hemos sido irresponsables hidráulicamente, Y Entre otras muchas cosas. entre otras muchas cosas. Y bueno, no, Didi, lo que pasa es que voy al tema de que estamos en un... Y además de todo, la zona sísmica, ¿no? Además del agua, además del terreno blando, además Claro, de lo pero yo gelatinoso... soy de la idea de que si tú tienes una planeación urbanística adecuada, que te aleja de la corrupción, con leyes de construcción y demás, los daños tendrían que ser mínimos. O sea, no estamos condenados a que, como estamos en México y desecamos el lago, a fuerza siempre debe haber un terremoto que sea una devastación absoluta. Yo creo que lo que ha demostrado el 85 o el 2017 es que, a pesar de todo, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo... Claro. Ahí está. Ese es el tema. Porque la catedral tiene sus daños, el Palacio Nacional tiene daños quizá, pero ahí están y han aguantado. ¿Y el Virreinal? Claro, Claro, Ahí está. el Palacio de Bellas Artes. Sí, claro. El Palacio de los Correos. Claro, de y seguramente, Correos, es claro, una y joya. siempre habrá construcciones que ya por viejas y demás Pero bueno, se caigan. hemos demostrado. Pero hemos demostrado que esto es por corrupción. Por supuesto. Y la planeación que terminó entubando a los 17, 25, 30 ríos que tuvimos fue por corrupción, por una mala planeación urbanística. Crecimos a lo bruto, por clientelismos. O sea, todo lo que es Ciudad Nezahualcóyotl, toda esa parte, Chalco, eso fue clientelismo en la época de Salinas. Volviendo al registro, lo que dijiste ahorita, la planeación. El tema de los temblores, a mí me gustó mucho encontrar que en los códices coloniales, que los frailes le preguntan a los aztecas cómo era, ya tenían, hay un glifo para los terremotos, que es el Olin, que es movimiento y está enterrado, digamos, subterráneo. Eso es el terremoto. Entonces, Ok.
¿qué sucede? Hay que platicar, hay que hacer historia. ¿Qué pasó en el terremoto anterior? ¿Qué se cayó para evitar construir igual o tomar medidas? Pero eso es desde la época prehispánica. Y en la época colonial también hay un registro histórico de terremotos menores y mayores. Justo eso es lo que el 85 nos hizo dar cuenta. Tenemos que tener historia ante las contingencias. Pero la corrupción es un enemigo muy duro de vencer. El más. Yo creo que sí. La corrupción, y no solamente la corrupción, sino también la ineficiencia. Pero cuando se junta la ineficiencia junto con la corrupción, entonces viene la debacle, ¿no? Bueno, pues porque no vuelvan a haber debacles. A ver, Chávez, tú hacías un apunte ahorita muy interesante de cómo entendían los terremotos en el México precolombino. En el México precolombino, bueno, finalmente entendían que había tensión en la tierra y lo justificaban con el día y la noche. Entonces, pensaban que solamente se daban de noche. Cuando empiezan a darse otros fenómenos, se llama Tlaloyin y se lo adjudican al movimiento, ¿no? Este movimiento inerte en todas las cosas. Lo interesante es cuando empieza la colonia y lleva el elemento religioso de castigo. Algo están haciendo los pecaminosos hombres, que Dios en su ira está tirando todo y está haciendo terremotos, bueno, los de Guatemala, que durante, 3 veces la ciudad se tuvo que ir a otro lugar. En fin, a principios del 19 empieza todo este cientifismo y la gente empieza a pensar y a avances tecnológicos. Hay una explicación hasta inocente. Aristotélicamente, es muy escolástica, la Tierra tiene gases y puede tener acomodamientos esos gases, una especie de indigestión de la madre Tierra, y eso es lo que hace que se liberen las fuerzas de la Tierra. El primer sismógrafo que se pone en la Ciudad de México data de 1912. Todo lo anterior es simplemente por la historia, lo que te contaron oralmente. Y hay todo un registro colonial hasta 1912, desde la colonia hasta 1912, de cómo tembló, qué se cayó, para poder atender a la siguiente emergencia. Pero no tuvimos un sismógrafo hasta el 12 del siglo XX. Pero bueno, yo pensaba el otro día en estos fenómenos telúricos terribles, ¿no? Que han destruido tantos edificios en la Ciudad de México, que han lastimado a tanta gente que se ha quedado sin casa o sin oficina, sin documentos, sin papeles, en una situación trágica donde ni siquiera puedes entrar por tu pasaporte o tus tarjetas de crédito, tus documentos de identidad, digo, o ya no digas eso, sino que perdiste seres muy queridos, ¿no? Pero bueno, la mente me lleva a la historia y recordé, por ejemplo, la ciudad de Berlín en 1945, digamos en junio, julio, después de la guerra. Los aliados la despedazaron. Ya, digamos, los nazis, de hecho, prácticamente no existían en Alemania, los ejércitos nazis, que justificadamente había que destruirlos, claro, ¿no? Pero la ciudad de Berlín quedó hecha a pedazos. Una piedra sobre la otra, no quedó. Pero después tiran, en agosto de 1945, tiran la bomba de Hiroshima y luego tiran la bomba de Nagasaki. Si ustedes ven las fotografías en internet de cómo quedó Hiroshima, No, bueno, o cómo quedó Nagasaki, vean hoy lo que hoy es Nagasaki y lo que hoy es Hiroshima y lo que hoy es Berlín. Entonces, todavía en la Ciudad de México hay edificios del temblor de 1985 que no han sido reparados. Es increíble. Ese es el mexiquito. Ese es. Entonces yo digo, Chiquitos. ese es el mexiquito. Entonces yo digo, si vamos a hablar de una auténtica reconstrucción de la ciudad, pues lo primero que habría falta, y yo lo propondría, es todos los edificios están tocados, que hay que destruirlos, que el gobierno de la ciudad expropie esos terrenos y los convierta en parques con un nombre en honor de los muertos o de lo que fuera, pero sí que haya consecuencias. Y cambiar las leyes de construcción. Que haya Que consecuencias. sean mucho más rígidas y duras. Yo digo que sí, se cumplan. claro que sí. Bueno, No, pero que sean más rígidas. En este último terremoto del 19 de septiembre se descubrieron edificios que al centro tenían unicel, o sea que las paredes eran de unicel, solamente estaban, por Dios, eso claro, con cualquier movimiento se van para abajo y la gente no lo sabe, y eso tiene que ver con el reglamento de construcción y con los que vigilan este reglamento, ¿no? Que le das una lana y pones lo que quieras. por eso, pero aquí habría dos grandes culpables.
Uno son los constructores. Sin duda. Y los otros son los que dieron las licencias. Entonces yo sí quiero ver consecuencias para ambos, ¿no? Cárcel, increíble, Pues, ¿no? pues sí, consecuencias penales, claro, cárcel. Porque digo, finalmente aquí, pues, como decía Cantinflas, ¿no? En México nunca pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa decimos, pues sí, tenía que pasar, ¿no? Pues ahora ya pasó, ahora ya quiero ver las consecuencias para la autoridad que autorizó eso, perdón por la redundancia, y para los constructores. Pero yo no veo consecuencias para nadie. Todavía estamos viendo ahora que un juez, ¿no? le concede un amparo a la escuela Repsamen, donde se desplomaron los techos, mataron a los chiquillos y mataron a los maestros. Y está amparada esta mujer, la dueña del inmueble. Entonces yo digo, algo está totalmente mal en este país que no hay consecuencias para nadie, nunca. No lo subo del 85. No, tampoco. Las costureras, por ejemplo. Increíble. Por supuesto. Las Y costureras. otra vez se vuelve a repetir esa historia. Otra Claro, vez, o sea, un chimal el por problema boca. es ese, y es algo que ha acompañado a la Ciudad de México desde sus orígenes. Es decir, no solamente una mala planeación, porque evidentemente no es lo mismo la Ciudad de México del siglo XX que la de los anteriores. El gran desarrollo urbanístico se va a dar después de la Revolución. Casi desde la época del siglo XVI hasta los primeros años del siglo XX, la Ciudad de México estaba ceñida a lo que es el centro histórico, un poquito después la Avenida Juárez, la Colonia Juárez, la Colonia Cuauhtémoc, la de los Doctores, toda esta parte de Candelaria de los Patos, toda Y esta las parte. villas como Coyoacán, San Ángel. Pero esas eran fuera de la ciudad, Claro, o ya sea, eran era en como las ir a afueras. Cuernavaca hoy. Sí, claro, claro. Entonces, de haber tenido una ciudad que más o menos estuvo contenida durante muchos siglos, de pronto vino la explosión urbanística y pésimamente planeada. Sí, bueno, todo comienza con la destitución de Uruchurtu, porque te acuerdas que Uruchurtu se negó a construir los puentes que unían a la Ciudad de México con el Estado de México por el lago de donde está ahora la Herradura, ¿no? Y Tecamachalco. Entonces vino una expansión y hoy tenemos una ciudad de más de 20 millones de personas. Es una ciudad Juntando monstruosa. La zona conurbada. La zona conurbada. La Ciudad de México tendrá, digamos, 9 millones. Exactamente. Y toda la periferia, las conurbaciones, pues le ponemos otros 13 millones. Sí, claro. Entonces Claro, digo, y sobre todo que son decisiones políticas y económicas. ¿Por qué permitir que a la ciudad, me parece muy bien la oportunidad de trabajos y todo, pero no valdría la pena pensar que los trabajos también estén en el Estado de México, o sea, no es posible que una persona haga 6 horas de su día en ir y llegar a un De trabajo. Catepec al Distrito Federal, Porque por entonces, ejemplo. y ese es el día a día, esa es la cotidianidad. así es. Lo que yo pienso es que la ciudad ya no está funcionando en su cotidianidad por este monstruo de 2,000 cabezas, que los intereses de muy pocos. Y volviendo a estos edificios que se ha dado el permiso, tendemos a decir, no, hemos avanzado del 85 acá, no se cayeron tantos. No se puede minimizar el terremoto de ahora, pero tampoco se puede comparar la magnitud de la tragedia del 85. Entonces, tampoco es que ya pasamos el examen y no pueda venir otro terremoto que no tienen palabra de mayor magnitud y estaremos preparados. Bueno, y además, este terremoto nos agarra con una idea de que ya no hay zonas Seguras. invulnerables. Sí. Así es. Sí, bueno, en la colonia del Valle, por ejemplo, Bueno, fue como uno de entra, los tira ejes. Tlalpan, Así sí, es, claro. va hacia que donde Coxpa, Cuapa, de ahí se pasa a Tasqueña, luego se mete hacia la del Valle. ¿Y estás de ¿verdad? acuerdo? En el sur no tiembla. Sí, Ah, claro. porque No, eso decíamos, todos. Sí. Y mira No se por dónde. sienten, claro. Y mira por dónde. sobre todo cuando tú cancelas la posibilidad de recarga del acuífero, tienes que esperar todas las consecuencias. ¿Qué sucede? Que la gran cantidad de lluvia que se percibe en la Ciudad de México, pues tendría que tener la posibilidad de recarga del acuífero, pero se recoge, se va por el canal del desagüe, se va al de ahí caño. va al río Tula, y del río Tula va a dar al excusado más grande del mundo, que es el Golfo de México. Entonces no se recarga el acuífero. ¿Y dónde está la responsabilidad de los gobiernos de la ciudad para precisamente volver a recargar el acuífero y darle sustentación a la ciudad? Hay que pensar en una nueva ciudad. Los urbanistas tienen que reto. pensar en una nueva ciudad para el siglo XXI. Yo creo que tendríamos que quemarla toda y abandonarla y cada quien agarrar Ay, para Alejandro. uno. ¿Estilo Maya? ¿Tipo Sí, Maya? sí, sí. O sea, Ya no es viable. Yo creo que esta ciudad ya no es viable. O sea, dime cómo la puedes hacer viable. A ver, te cuento. Los segundos pisos, cada día hay más obras para transporte automotor, las ciclovías, una ciclovía la entiendes bien, cuando vas a Ámsterdam
y te das cuenta de que todo el mundo... Juliana. Aquí en México, pon Que es tú- placentero pon y tú no que peligroso. Yo vivo en Tlalpan. En Tlalpan, el centro donde está la delegación. Tlalpan, San Fernando y demás. Y pon tú que yo tuviera que ir a trabajar al centro. ¿Me voy a ir en bici? Pues voy a hacer las mismas 4 horas que haría... Vas si a me- ser como Indurain al rato. Es que no tiene vocación ciclística la No, Ciudad de bueno, México. No, no sé. claro que no. Pero Y no la tiene. luego, Pero el no tiene un transporte montón público- de vocaciones. Sí. El Es que no transporte nos- público está sobresaturado. Tú ves las escenas que son aterradoras. Cada vez que el de la metro gente. falla. Cuando falla el metro o cuando llueve y se inunda. O a las 7 de la mañana en algunos puntos que son Los paraderos neurálgicos. famosos. Sí. Ves que son 17 filas antes de que te toque poder entrar. Pero al vagón. a ver, Alex, en 1900, porque yo lo vi, en 1994 había un plano general de expansión del metro para construir hasta 200 kilómetros de metro en los próximos 20 años. O sea, del 94 al 2014, ya pasó. De los 200 kilómetros y pico, 220 kilómetros que iban a construir, se construyeron 12. Sí, la nueva línea. La, la 10, la- ¿no? la que de una Insisto, manera... Yo creo que es una ciudad que está muy cerca. Estamos más cerca Del colapso. del colapso que de un florecimiento de la Ay, ciudad. de la ciudad de los palacios, por favor, no seamos tan apocalípticos. Bueno, sí, es que está muy complicada la ciudad y sobre todo que no han llegado al poder verdaderos urbanistas Así es, con, claro. con una conciencia profesional, con conocimientos técnicos que puedan hacer. Si vemos los últimos regentes o los regentes que han habido en esta ciudad, salves el que pueda, pues no tienen ninguna vocación urbanística. Pero bueno, Porro fue regente. pues sí, yo diría, bueno, pues Te odio, magnífica ciudad. te odio. Salud.